Buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión voy a presentar el tema la argumentación científica escolar en la clase de física. Veremos algunos objetivos, estrategias, beneficios, problemáticas y conceptos de lo que es la argumentación científica. Primeramente quisiera presentarme. Mi nombre es Claudirandi Rodríguez Espinosa. Soy licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas, egresada de la Escuela Normal Superior de Michoacán, de la generación 2015-2019. Actualmente radico como profesora en Educación Secundaria en el área de Matemáticas, Vida Saludable y Tutoría. Además, soy estudiante de la maestría en Enseñanza en las Ciencias con énfasis en Física del quinto cuatrimestre en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Fui colaboradora en el proyecto de la Feria Matemática Pedagógica en el 2017 y 2018, lo cual fue una iniciativa estudiantil en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Además, fui participante en intercambios académicos en el 2019 con la Escuela Normal Superior de Guanajuato y la Escuela Normal Superior de Aguascalientes. Bueno, primero les quisiera explicar lo que es la argumentación escolar. Tenemos varios conceptos de acuerdo a diferentes autores. Podemos decir que la argumentación científica escolar es realizar un razonamiento basado en evidencias y datos. La manera en que los estudiantes relacionan los datos y las evidencias con las conclusiones o las inferencias que ellos llevan a cabo. Es el análisis de evidencia, ordenamiento de ideas y establecimiento de conclusiones. Esto debe de ser muy marcado, ya que las conclusiones deben ir en concordancia con lo que son los datos y las justificaciones que los estudiantes lleguen a dar sobre sus teorías, sus ideas. La argumentación también es una competencia cognitivo-lingüística. Se le considera de las dos formas, ya que, bueno, la argumentación es el razonamiento que se lleva a cabo de forma interna en la mente de los estudiantes. Sin embargo, se expresa a través del lenguaje, lo cual quiere decir que se externaliza mediante sistemas de comunicación. Este razonamiento interno se hace externo mediante el lenguaje. De igual manera, es un proceso de colaboración y lluvia de ideas que permite establecer una buena explicación. No solamente una buena explicación, hay veces que hay explicaciones que ya están aceptadas y que, bueno, se establece una mejor explicación de lo que brinda la explicación anterior. Así es como se evoluciona el conocimiento científico, que bueno, las teorías van evolucionando a partir de un proceso de colaboración, va cambiando por lluvia de ideas, por nuevos descubrimientos, nuevas formas de explicar los fenómenos científicos que nos rodean. Además, es una habilidad de elaborar discursos que aporten pruebas y razones para convencer a otros de una conclusión u opinión. Estos discursos pueden ser escritos, pueden ser orales. Bueno, ¿y qué implica la argumentación científica escolar? Implica trabajar datos experimentales, es decir, que los estudiantes tengan la experiencia de observar los fenómenos. A partir de esa experiencia, que sepan interpretar y representar los datos que están observando para así poder expresar mediante el lenguaje sus conclusiones. Este lenguaje debe de ser un lenguaje adecuado cuando sean las primeras etapas o fases de lo que es la argumentación científica escolar. Podemos ver un lenguaje muy coloquial, donde los estudiantes expresan sus ideas de forma cotidiana, con un lenguaje cotidiano, común, que ellos conozcan. Ellos deben de ir implementando lenguajes científicos, terminología, y para expresar mejor lo que quieren decir. También implica la persuasión. Los estudiantes tienen el objetivo de convencer a alguien, en este caso al profesor o a sus compañeros, sobre lo que están diciendo, sobre lo que están pensando.
y pues también implica finalmente presentar pruebas y justificar. Esta persuasión o convencimiento debe ir de la mano de pruebas, justificaciones, fundamentos, para que el argumento sea más válido y aceptado por los demás. Bueno, la argumentación científica escolar tiene 4 componentes. La componente retórica, pragmática, teórica y lógica. Primeramente, la componente retórica habla precisamente de que los estudiantes buscan convencer a los demás, ya sea sus compañeros, profesores, comunidad en general, de sus ideas, de sus teorías, sus puntos de vista, opiniones. La componente pragmática nos habla de que estos argumentos están situados en un contexto social e histórico. Este contexto social e histórico influye de forma significativa en las ideas y en el pensamiento de los estudiantes. La componente teórica nos habla de que estas ideas surgen a partir de un modelo teórico científico ya establecido, lo que quiere decir que sus ideas, sus puntos de vista, opiniones, sus nuevos argumentos quizás tengan que ver con el modelo teórico existente o quizás busquen refutar el modelo teórico existente. Y finalmente la componente lógica que nos habla de la sintaxis del discurso. Como ya les había mencionado, el discurso puede ser oral, puede ser escrito, pero debe de llevar una lógica sintáctica que quiere decir que debe de haber conexiones, concordancia entre los datos, las evidencias, las opiniones, los fundamentos, justificaciones y conclusiones. Además de la relación, pues el discurso debe de tener una cierta estructura, que las ideas estén perfectamente conectadas con nexos, con suficiente secuencia, que haya una secuencia textual. Bueno, ya una vez abordado lo que es la argumentación escolar en entornos científicos, existen varias problemáticas actuales que tienen que ver con, más que nada, con la educación tradicionalista. Bueno, la primera problemática que tenemos son los espacios y los tiempos. Debido a estos pocos espacios y tiempos que existen para la argumentación escolar científica, no se alienta al debate. Los estudiantes suelen ser participantes pasivos en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde únicamente se dedican a escuchar verdades un poco dogmáticas y absolutas de qué dice el profesor, o a leer de forma pasiva, sin comprensión, sin profundización, lo que dice el libro de texto, y sobre todo sin cuestionamiento ni discusiones. Existen pocas o nulas oportunidades de discusión, es decir, los estudiantes no cuestionan lo que dice el profesor, lo que dicen los libros, lo que tienen que hacer con las actividades, y no saben proponer. No tienen autonomía en su proceso de aprendizaje. Una de las problemáticas, pues, es que la argumentación, las oportunidades de discusión y de debate consumen tiempo de clase, tiempo que realmente a veces los docentes, pues, no tenemos, ya que se nos obliga a cumplir con un programa, con un currículo, con alguna planeación programática, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que atender a los contenidos de ciencia, a veces hay algunos retrasos, entre otras situaciones que nos consume tiempo de clase y que nos deja poco tiempo para atender actividades que tengan que ver con la argumentación. Aparte de que estas actividades requieren planificación a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros implementamos las actividades argumentativas en nuestra aula, no vamos a ver resultados inmediatos. Y esto pues también tiene mucho que ver con que necesitamos tiempo,
con que nos desanimemos al no ver resultados inmediatos, que pensamos que las estrategias no están funcionando adecuadamente. Y bueno, los contenidos tienen que ver con que no haya tiempo. Al tener los tiempos muy recortados como docentes, nosotros debemos de seleccionar contenidos entre los más importantes o relevantes para poder atenderlos. Y la argumentación lamentablemente no se encuentra entre los contenidos más relevantes que nosotros como docentes consideramos. Y no solamente los docentes, sino que en el análisis de libros de texto encontramos pocas actividades sugeridas que se dediquen a la argumentación. Entonces, la argumentación científica escolar no es considerada un contenido relevante ni por los docentes, ni por el marco curricular que nos marca la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, otra problemática son las capacidades argumentativas de los estudiantes. Al no haber suficiente tiempo para atender estas habilidades o para potenciarlas o desarrollarlas, estas capacidades argumentativas son muy débiles o prácticamente nulas. Entonces, al principio, si nosotros queremos implementar actividades argumentativas, puede que los alumnos presenten serias dificultades para elaborar y expresar sus argumentos y que no se atiende a las habilidades de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía después de todas las dificultades que ya tenemos y del poco tiempo que vamos a tener, esas dificultades todavía van retrasando más los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ¿por qué es necesario o importante trabajar la argumentación científica escolar? Bueno, la competencia argumentativa se considera una habilidad central en el aprendizaje de la ciencia, ya que nos acerca a la verdadera naturaleza de la ciencia y de la construcción del conocimiento. La enseñanza explícita es fundamental para el desarrollo de habilidades de razonamiento y argumentación. Es decir, nosotros al implementar actividades explícitas, vamos a potenciar poco a poco, desde niveles más simples a más complejos, las habilidades mentales de los estudiantes para que logremos una buena argumentación. Esto a través de experiencias de reflexión, análisis y discusión, que como ya mencioné, llevan tiempo y esfuerzo de parte tanto del estudiante como del docente. Además, otro de los beneficios es que el estudiante se convierte en un estudiante autorregulado. ¿Qué quiere decir? Consciente de su pensamiento e ideas. En muchas ocasiones, los estudiantes no saben lo que están pensando y respecto a algún tema, y sobre todo si los estudiantes no saben lo que piensan y no lo expresan de forma adecuada, nosotros docentes tampoco somos conscientes de lo que está pensando nuestro estudiante. Entonces, no solamente es para que los estudiantes se vean conscientes de sus ideas y de sus pensamientos, sino que nosotros también podemos sernos conscientes de sus ideas y pensamientos para de esta manera saber dónde está la confusión, dónde está el error y cómo podemos intervenir para superar estas dificultades. Bueno, ¿por qué la argumentación? Porque la cognición es social. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento, la construcción cognitiva requiere interacción. Sí, nosotros somos seres sociales por naturaleza. La cognición es situada, se encuentra en un contexto específico, lo cual quiere decir que los estudiantes van a desarrollar más sus habilidades cognitivas si se encuentra relacionada con su entorno inmediato. Y la cognición es distribuida, es decir, es para todos. Nosotros construimos aprendizajes a través de la distribución de nuestras ideas, de compartir nuestras ideas y nuestros significados, así como algunas representaciones de nuestro mundo real con los demás. Y existen 3 objetivos para la implementación de la argumentación científica escolar. El primer objetivo es la comprensión del contenido. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes lleguen a un entendimiento profundo de lo que están estudiando. Y no solamente el contenido, sino que también tengan una amplia comprensión
de lo que es la naturaleza de la ciencia, lo que implica cómo se construye el conocimiento y quiénes participan en él y de qué manera. La siguiente es la construcción de la racionalidad científica. Esto está un poco relacionado con lo que es la naturaleza de la ciencia, es decir, cómo se construye la racionalidad científica, qué implica, así como cómo se construye el conocimiento. Sabemos que el conocimiento pues no es un elemento estático, sino que es un elemento dinámico que está en continua evolución. Los estudiantes, a partir de actividades de argumentación científica, podrán estar cerca de ese proceso de construcción que implica el conocimiento científico, como si estuvieran en ambientes de aprendizaje de la ciencia real, haciendo actividades que realizan los verdaderos científicos. Esto quiere decir que van a ver cómo el conocimiento va cambiando teoría a teoría a partir de nuevos descubrimientos y sobre todo de la argumentación. ¿Cómo se va cambiando las ideas o las teorías a partir del convencimiento, un convencimiento argumentado y fundamentado en evidencias y datos que da lugar a mejores explicaciones para lo que es los fenómenos de nuestro mundo real? Y pues finalmente la criticidad, que es razonar y argumentar. Como ya lo habíamos comentado antes, la argumentación es una habilidad cognitiva como una habilidad lingüística. Y bueno, su objetivo es desarrollar el pensamiento crítico, que los estudiantes sean capaces de razonar, es decir, relacionar datos con ideas, con conclusiones y que construyan argumentos sólidos que puedan expresar en un discurso científico. Bueno, y creo que el objetivo más importante de lo que es la argumentación científica escolar es la alfabetización científica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los estudiantes realmente comprendan lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento y el impacto que tiene esta ciencia y conocimiento en los avances tecnológicos y que a la vez tienen impacto en la sociedad. Que en base a esta relación que establecen entre ciencia, tecnología y sociedad, lleguen a tomar decisiones fundamentadas en lo que es un marco teórico científico, que se impliquen en actividades de discusión y debate de temas sociocientíficos, de temas que se involucren en contextos científicos escolares, para llegar a una democracia participativa, es decir, que en los problemas que atañen a su sociedad, a su colectivo, ellos tengan la oportunidad de decidir si están a favor o en contra de ciertos temas políticos, sociales, económicos, que a la vez tengan que ver con temas científicos y tecnológicos. Bueno, existen varios modelos de implementación en el aula sobre la argumentación científica escolar. Estos modelos tienen en común algunos factores. Por ejemplo, la propuesta de estructura de discursos argumentativos. Estos modelos nos muestran cómo estructurar un discurso, ya sea escrito o sea oral. En estos modelos se presenta la importancia de las relaciones lógicas, lo que habíamos comentado de que los datos tienen que coincidir o tener una concordancia buena con las conclusiones a partir de los fundamentos y las justificaciones. Además, nos expresan los elementos y componentes de la argumentación que a posterior vamos a ver. ¿Qué implica aplicar modelos en el aula? Bueno, primeramente en el lenguaje será visto o considerado como un elemento estructural de conceptos. Es decir, el lenguaje es un medio para nosotros externalizar el concepto o la idea que tenemos en torno a alguna temática científica. Y considerar el lenguaje como una propiedad comunal, es decir, una propiedad colectiva que nos pertenece a todos, que de alguna u otra manera es parte de nuestra identidad
Ok, en la que nosotros consideramos también la racionalidad como algo contingente, es decir, algo que podría ser, pero que no estamos 100% seguros de que lo sea. Por lo tanto, no es una verdad absoluta y puede estar cambiando o evolucionando constantemente. De tal manera que la racionalidad pues también es trascendente. Y bueno, las implicaciones en la aplicación también tienen que ver con la disposición, no solamente cognitiva, sino la disposición afectiva. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros introducir actividades de argumentación, se pueden analizar y modificar ideas. Es decir, que los alumnos estén abiertos a analizar y modificar ideas propias y ajenas. Aceptar, criticar y refutar explicaciones, que tienen que ver con la tolerancia, con el respeto. Construir, negociar y compartir representaciones. Es decir, que ellos vean que las representaciones son significados compartidos colectivamente y sobre todo a valorar los puntos de vista que son diversos. La valoración pues tiene que ver con la tolerancia, el respeto, aceptar que la diversidad de ideas o de puntos de vista nos va enriqueciendo como comunidad científica. Asimismo, estas implicaciones tienen que ver con la inmersión en la cultura científica. Es decir, los estudiantes se involucran en actividades de discusión y debate, que son actividades propias de la comunidad científica o de la cultura científica. Son actividades que realizan los científicos. Entonces se construyen comunidades de aprendizaje donde las actividades se semejan mucho a lo que realizan los científicos en la construcción de conocimiento de forma cotidiana. Los modelos científicos tienden más a la comprensión y se usa el discurso, no solamente el discurso cotidiano o el discurso coloquial para explicar, sino que ya trabajar la argumentación nos está requiriendo que usemos un discurso que tenga un marco científico, un lenguaje científico y técnico adecuado. Y bueno, las capacidades cognitivas implican que el estudiante goce de autonomía intelectual, que aprende a cuestionar, que desarrolla habilidades metacognitivas, evaluación, regulación, control de la cognición, etcétera. Y bueno, dentro de las capacidades cognitivas está lo que es el conflicto cognitivo. A partir de las ideas individuales y de su expresión, los estudiantes van comparando con las ideas propias, entonces ven qué idea tiene más lógica, se ocasiona un conflicto cognitivo entre las ideas de los demás y las ideas propias, y este conflicto cognitivo nos lleva a lo que es el cambio conceptual y el establecimiento de nuevas ideas y teorías. Bueno, uno de los modelos que se aplican para la argumentación científica escolar es el modelo de Turing. Bueno, este modelo tiene 6 elementos principales. Algunos elementos son básicos, otros elementos son secundarios. Bueno, aquí tenemos marcados en negritas los elementos que son básicos, que son los datos, la conclusión y la justificación. Estos datos tienen que concordar entre ellos para que el argumento tenga la capacidad de persuadir o que el argumento sea claro y bueno para dar explicación a un fenómeno. Los datos pues son los hechos factuales, lo que realmente sucede en los fenómenos. La conclusión es la tesis, o sea, lo que se supone que puede explicar ese fenómeno. La justificación son las razones por las cuales la conclusión explica ese fenómeno. La fundamentación es un reforzador de la justificación, así mismo como los cualificadores modales. Y las refutadores son situaciones donde nuestra conclusión o nuestra explicación no es verídica. Bueno, y aparte de los modelos, se proponen 5 niveles de dominio de la argumentación.
A partir de los elementos que nosotros ya estuvimos brindando en lo que es el modelo de Towne, dependiendo de cómo se utilicen en la elaboración de un discurso argumentativo, vamos a saber qué nivel ha alcanzado el estudiante. En el nivel número 1, los argumentos consisten en una afirmación simple. Esta afirmación simple puede venir acompañada con otra afirmación o con un contraargumento. En el nivel 2, los argumentos se presentan o consisten en afirmaciones, datos, justificaciones o fundamentos, pero no hay refutaciones. Aquí es donde ya se presenta lo que son los elementos básicos de lo que es el discurso argumentativo, que son los datos, las justificaciones y las conclusiones. En el nivel número 3, los argumentos consisten en series de afirmaciones, datos, justificaciones, fundamentos y alguna refutación débil. Es decir, ya se empieza a presentar lo que es la refutación, pero todavía no suena muy convincente o es una refutación débil. En el número 4, los argumentos se presentan con varias afirmaciones y contraargumentos. Ya implica más esfuerzo cognitivo elaborar un argumento en este nivel de dominio de la argumentación. Y en el último nivel se muestran argumentos más extensos con más de una refutación. Estos argumentos obviamente incluyen todos los elementos que incluyen los niveles anteriores. Ya son más las afirmaciones, se presentan con más datos, interpretaciones, justificaciones, fundamentos, aparte de varias refutaciones o situaciones donde la conclusión no es cierta, además de que el discurso tiene más lógica textual, más sintaxis, está mejor relacionado y los estudiantes utilizan pues varios recursos lingüísticos para elaborar sus discursos. Algunas estrategias, actividades y materiales para la implementación de la argumentación científica escolar serían los siguientes. Primeramente los enunciados, que consta de una lista de enunciados o oraciones con las que los estudiantes se pueden mostrar en acuerdo o desacuerdo, así como argumentar la elección o la razón por la cual están en acuerdo o en desacuerdo. Los mapas conceptuales nos permiten reconocer las concepciones que hay sobre un tema científico. Estas concepciones pueden servir para determinar lo que son las ideas previas de los estudiantes en cuanto a algún tópico. Estas concepciones, al momento de externalizarlas en alguna oportunidad de discusión o de diálogo colectivo, pueden ocasionar ciertos conflictos cognitivos que llevaron al estudiante a la modificación de sus esquemas cognitivos mentales. Los reportes de laboratorio son escritos donde haya información faltante y la forma de mejorarlo. Es decir, que nosotros no le demos a los estudiantes instructivos para realizar prácticas de laboratorio, sino que le demos algunas pautas generales que vayan guiando sus acciones en el espacio de laboratorio, para que ellos puedan proponer sus propias acciones de manera que puedan mejorar y participar en las acciones que se llevan a cabo en las actividades experimentales. Y bueno, las caricaturas y las notas periodísticas nos pueden servir para representar teorías o episodios de la historia de la ciencia. Tenemos también la estrategia de la competencia de teorías, en el cual se introduce o se les da a conocer algún fenómeno, y a partir de ese fenómeno se brindan 2 o más teorías que puedan explicarlo. Los estudiantes en este momento se van con una teoría o con otra y argumentan por qué están eligiendo esa teoría para explicar ese fenómeno. La siguiente estrategia es la construcción de argumentos, lo cual es brindar enunciados en desorden para que se construya un discurso argumentativo. Es decir, que nosotros brindemos un texto
de forma desordenada y que los estudiantes vayan acomodando los enunciados que estructuran el texto para que más o menos puedan ir viendo de qué manera se puede estructurar los discursos argumentativos, cuáles son los elementos que contiene, qué nexos o recursos científicos o recursos lingüísticos pueden estar utilizando. La predicción, la observación y la explicación consiste en introducir o brindar un fenómeno, incentivar a que se hagan predicciones. Es decir, ¿qué pasaría si un auto choca con algún elefante o si un auto choca con un mueble? Entonces, a partir de esos fenómenos, los estudiantes, respecto a su forma de razonar los fenómenos, son capaces de llevar a cabo ciertas predicciones y bueno, después se pueden manipular las situaciones. Si no tenemos al alcance los elementos suficientes para hacer una manipulación del fenómeno de forma concreta, se puede decir que hay recursos interactivos en Internet, tipo simuladores digitales, que como su nombre lo dice, simulan algunos fenómenos para que los estudiantes puedan comprobar las predicciones que hicieron de los fenómenos. En caso de que estos fenómenos o experimentos no se puedan manipular en el laboratorio científico, ya sea por falta de material, por falta de espacio, etcétera. Entonces, ahorita ya hay recursos en línea, como los simuladores digitales, para que nosotros podamos observar situaciones y comprobar las predicciones que hacen los estudiantes. Finalmente, diseñar experimentos. Es decir, que los estudiantes, puede ir muy relacionada con la estrategia anterior. Los estudiantes, para comprobar sus hipótesis, necesitan diseñar alguna actividad, algún experimento, una simulación. Entonces, yo quiero comprobar mis hipótesis, mis ideas, necesito introducir variables. ¿Qué quiere decir? Alguna variable puede ser el tiempo, puede ser la distancia, puede ser la velocidad. Planear las acciones, es decir, paso por paso, ¿qué voy a hacer para yo poder comprobar mis hipótesis? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes van a participar? Y al final, pues discutir los procedimientos. Es decir, que no solamente diseñan experimentos de forma individual, sino que si tienen alguna hipótesis entre varios alumnos, pues podrían discutir la mejor manera de diseñar su experimento o manipular su fenómeno. Bueno, y finalmente me quisiera enfocar en los beneficios de atender la argumentación científica escolar dentro del aula. Bueno, en la argumentación científica escolar se consideran aspectos afectivos y morales. Como ya lo habíamos comentado antes, la disposición afectiva cambia hacia la ciencia. Quizás se implementen o se desarrollen actitudes positivas hacia la ciencia, hacia la construcción del conocimiento. Los aspectos morales implican más sobre respetar los puntos de vista de los estudiantes, tolerar la diversidad, valorar la diversidad que nos enriquece como colectividad. La formación de ciudadanos tiene que ver con la alfabetización científica ya mencionada. Estos ciudadanos van a ser capaces de tomar decisiones críticas y argumentadas, fundamentadas en el conocimiento científico, no necesariamente en las creencias que se ven ahorita en la actualidad muy marcadamente, que tenemos alguna idea de la ciencia. Se ha visto ahorita últimamente con las vacunas, que tenemos ideas que no están fundamentadas en la teoría científica, que están afectando al desarrollo correcto de la ciencia y la aplicación de sus beneficios en los avances tecnológicos. Bueno, si los ciudadanos están alfabetizados científicamente, pues van a tener la capacidad
de participar en la ciudadanía de forma democrática y fundamentada en el conocimiento. Y bueno, favorece la comprensión de los contenidos. Sabemos que la cognición es social, entonces si yo discuto con algún compañero o con mi profesor sobre el tema o el contenido científico que estoy viendo, es más probable que este contenido se almacene en mi memoria de largo plazo, lo que favorezca la comprensión del tema científico que estoy abordando. Se relacionan los contenidos con situaciones reales. Es decir, el contenido no solamente se queda en el contexto escolar, sino que va más allá. El contenido va a las implicaciones sociales que tienen en mi contexto inmediato. Esto pues tiene mucho que ver con lo que es el aprendizaje significativo, contextualizarlo y transferir los conocimientos a contextos sociales externos al entorno escolar. El desarrollo de habilidades mentales de orden superior, lo que tiene que ver con el razonamiento, el análisis, la reflexión, la comparación entre una teoría y la otra, establecer relaciones entre lo que son los datos, las conclusiones, la fundamentación, la estructuración de argumentos, primeramente de forma interna y luego externalización mediante el lenguaje. Y la comprensión de la naturaleza de la ciencia, es decir, ver que la ciencia no es estática ni es absoluta, sino que es dinámica, es cambiante, que la ciencia que estamos viviendo actualmente en la escuela no es o no se asemeja a la ciencia que viven los verdaderos científicos. Es decir, en el entorno escolar vemos que la ciencia se aborda de una forma dogmática, que el profesor se encarga de transmitir verdades absolutas y los estudiantes de recibirlas. Eso no pasa en los entornos científicos reales, sino que en los entornos científicos reales existen múltiples canales de comunicación en donde todos aprenden o son partícipes activos de lo que es el proceso de construcción del conocimiento, lo cual quiere decir que nadie tiene una verdad absoluta, que probablemente nadie tenga la razón y que conjuntamente tienen que llegar a una buena explicación de los fenómenos, que probablemente no sea la mejor explicación o la explicación más adecuada o la explicación verdadera, sino que esa teoría puede ir cambiando a partir de que vayan surgiendo nuevas formas de observar, nuevos instrumentos de observación que pueden ir mejorando la teoría que explican los fenómenos reales. Potencializa el pensamiento crítico y la capacidad de decisión, que tiene mucho que ver con la formación de ciudadanos en alfabetización científica, para que tomen decisiones razonadas, éticas y morales en los aspectos o en los temas sociocientíficos que los lleguen a afectar de alguna forma inmediata o que puedan afectar a otros. En desarrollo de habilidades de comunicación, lo que implica ser emisor y receptor de mensajes a través del lenguaje. Los estudiantes se enseñan a hablar bien, pensar bien y sobre todo también escuchar a los demás. Y tenemos el trabajo cooperativo y el aprendizaje social, que como ya dijimos, el conocimiento se construye mediante la interacción social, a partir de las ideas de todos, de una negociación cognitiva, que es lo que realmente sucede en la ciencia escolar. La evaluación y la regulación de la metacognición, es decir, los estudiantes evalúan. Yo tengo esta idea, mi compañero tiene otra idea. ¿Qué idea es mejor para la explicación del fenómeno que estoy tratando? ¿Y por qué? ¿Y qué me hace falta a mí para mejorar esa idea? Y esa teoría que tengo sobre
sobre ese fenómeno. La regulación de la adaptación cognitiva, el cambio cognitivo, la asimilación y acomodación de algunos esquemas mentales. Y bueno, la metacognición, que implica saber qué herramientas cognitivas tengo yo para estudiar, para aprender o memorizar algún concepto y cómo las puedo yo utilizar o controlar para el logro de mis objetivos escolares. Análisis de la construcción del conocimiento a través de la argumentación científica. Los estudiantes realmente se percatan de cómo se construye el conocimiento a partir de la negociación científica, de la confrontación de ideas, de la comprobación a partir de evidencias, de la refutación de fenómenos, de la persuasión de toda la comunidad científica y posterior persuadir a la sociedad en general para la aceptación de ciertas teorías que expliquen algún fenómeno. Y bueno, finalmente favorece la interacción, el medio social, el clima social del aula se ve beneficiado al aceptar la diversidad, al aprender a escuchar, al aprender a hablar de forma fluida y de forma respetuosa hacia los demás. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por escuchar y nos veríamos en la próxima sesión.